no te manipulan porque seas débil. Te manipulan porque no sabes cómo funciona el poder. Y esa ignorancia tiene un coste que pagas cada día sin saberlo. En cada decisión que crees tuya y no lo es. En cada relación donde das más de lo que recibes y lo llamas generosidad. En cada momento donde cedes y lo llamas madurez. Maquiavelo escribió El Príncipe hace 500 años. Y sigue siendo el libro que más incomoda a la gente que más necesita leerlo. No porque enseña a ser malvado, porque enseña a ver lo que la mayoría prefieren no ver. Hoy vamos a ver exactamente cómo funciona el poder y por qué ignorarlo te hace vulnerable. Hay una diferencia fundamental entre las personas que entienden el poder y las que no. No es inteligencia, no es experiencia, no es carácter. Es disposición a ver la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. La mayoría vive en la realidad que desea. Cree que los demás actúan por los motivos que declaran, que la gente es honesta por defecto, que las intenciones son lo que parecen. Maquiavelo diría que esa creencia es el regalo más grande que le puedes hacer a quien quiere controlarte. Porque mientras tú crees en las intenciones declaradas, ellos operan desde las reales. Y la distancia entre las dos es donde vive la manipulación, no en la maldad, en la ingenuidad del que no quiere ver. Piensa en alguien que te ha pedido algo enmarcándolo como un favor mutuo, como algo que te beneficia a ti también, como algo razonable y justo. Y tú lo aceptaste, porque sonaba bien, porque parecía equilibrado. Y después descubriste que el equilibrio no era tal, que dabas más de lo que recibías, que el acuerdo favorecía al otro más de lo que parecía. Eso no es mala suerte, es que alguien entendía el poder mejor que tú en ese momento. Maquiavelo no lo condenaría, lo estudiaría y te diría que aprendieras de ello, porque el poder no es bueno ni malo, es una realidad, y negarla no te protege, te expone. Llegar hasta aquí ya dice algo de ti. La mayoría prefiere no pensar en esto. Escribe en los comentarios una sola palabra: poder. No como algo que quieres sobre otros, como algo que empiezas a entender sobre ti mismo. Ahora continuemos, porque lo que viene es lo más útil que vas a escuchar hoy. Maquiavelo identificó algo que nadie quiere admitir, pero que todos experimentan. Que en cualquier relación humana hay siempre alguien que lidera y alguien que sigue. No de forma dramática, no con declaraciones explícitas, en lo cotidiano, en quien propone, en quien cede, en quien decide el tono de la conversación, en quien necesita más al otro, en quien tiene más que perder si la relación se rompe. Ese desequilibrio no es siempre injusto. A veces es natural, a veces es temporal. El problema es cuando no lo ves, cuando operas creyendo que hay igualdad donde no la hay. Porque entonces tomas decisiones basadas en una realidad que no existe. Y te preguntas por qué las cosas no salen como esperabas, cuando la respuesta es que estabas jugando con unas reglas que solo tú seguías. ¿Cómo se protege a alguien que no quiere ser maquiavélico, pero tampoco quiere ser ingenuo? Maquiavelo tenía una respuesta que sorprende por su simplicidad. Observa más, habla menos, y nunca confundas lo que alguien dice con lo que alguien hace. Las palabras son baratas, los comportamientos son caros, y los comportamientos no mienten. Alguien puede decirte que te respeta, pero sus acciones te dirán si es verdad. Alguien puede decirte que te valora, pero cómo actúa cuando tú necesitas algo te dirá si es real. Alguien puede decirte que sois iguales, pero observa quién cede más en los momentos que importan. Esa observación no es desconfianza patológica, es inteligencia social básica. Y la falta de ella es lo que te ha costado caro más de una vez, aunque no lo hayas nombrado así. Maquiavelo también habló de algo que hoy llamaríamos gestión de la imagen, y que en su época llamaba la apariencia del príncipe.
Decía que no importa solo lo que eres, importa lo que proyectas. Que la percepción que otros tienen de ti determina cómo te tratan, qué te ofrecen, qué te niegan. Y que esa percepción se construye o se destruye en los pequeños gestos cotidianos. En cómo respondes cuando te presionan. En cómo reaccionas cuando alguien cruza un límite. En si cumples lo que dices. En si lo que proyectas tiene consistencia con lo que haces. La persona que proyecta seguridad, aunque no la sienta, recibe un trato diferente. La persona que proyecta duda y necesidad de aprobación también recibe un trato diferente. Y ese trato diferente se acumula, se convierte en patrones, en dinámicas que se repiten. Maquiavelo no te pide que finjas, te pide que entiendas que la percepción tiene consecuencias reales. Hay algo que Maquiavelo observó en los líderes que duran y en los que caen pronto. Los que duran no son los más fuertes, son los más adaptables. Los que caen son los que se aferran a una forma de operar, aunque el contexto haya cambiado. Los que se niegan a aprender del entorno, porque creen que sus principios son absolutos. Y mientras se aferran a esos principios, el mundo se mueve a su alrededor, sin ellos. Eso no significa que no tengas principios. Significa que los principios sin adaptación son rigidez. Y la rigidez en un mundo que cambia constantemente es una forma de rendirse sin saberlo. El que aprende, el que observa, el que ajusta sin perder lo esencial. Ese es el que sigue en pie cuando los demás han caído. No te manipulan porque seas débil. Te manipulan porque nadie te enseñó a leer el poder con honestidad. Porque te enseñaron que ver esas dinámicas es cinismo, que nombrarlas es desconfianza, que la persona buena confía por defecto y no analiza las intenciones de los demás. Maquiavelo diría que esa enseñanza fue el primer acto de control sobre ti, porque alguien que no ve el poder es mucho más fácil de manejar que alguien que sí lo ve. Ver el poder no te hace maquiavélico, te hace libre, libre de tomar decisiones basadas en la realidad, no en la realidad que te conviene creer, libre de elegir a quién das tu tiempo, tu energía y tu confianza con criterio real, libre de construir relaciones desde la igualdad real, no desde la ingenuidad disfrazada de bondad. En el próximo vídeo vamos a ver lo que Jung llamó la sombra. Maquiavelo vivió en una época donde el poder se veía claramente, donde los juegos eran explícitos. Hoy los juegos son más sutiles, pero las reglas son exactamente las mismas. El que controla la información, controla la conversación. El que controla la conversación, controla la decisión. Y el que controla la decisión, controla el resultado. Aunque tú creas que decidiste tú, eso pasa en las empresas, en las familias, en las amistades, en las relaciones de pareja, en cualquier sistema donde hay dos o más personas con intereses que no siempre coinciden. Y la pregunta no es si eso ocurre, ocurre siempre. La pregunta es si lo ves o no. Porque verlo no te hace desconfiar de todo el mundo. Te hace entender dónde estás parado de verdad. Hay tres tipos de personas en cualquier dinámica de poder. Maquiavelo los describió con claridad brutal. Los que crean las reglas, los que juegan dentro de ellas y los que ni saben que hay un juego. La mayoría está en el tercer grupo y cree que está en el segundo. Esa ilusión es la más cara de todas, porque te hace tomar decisiones sin información real. Te hace comprometerte con acuerdos que no entiendes completamente. Te hace invertir tiempo y energía en dinámicas donde el retorno no es lo que te dijeron. Y cuando lo descubres, ya has pagado el precio. Ya has dado lo que no recuperas. Maquiavelo no te pide que seas el que crea las reglas. Te pide que al menos sepas que existen. Una de las herramientas más poderosas que describió Maquiavelo era la de la deuda emocional. El arte de hacer favores estratégicos para crear obligaciones implícitas. Alguien te ayuda en un momento difícil y eso crea una deuda, no declarada, pero real.
Y cuando esa persona necesita algo de ti, la deuda se activa, aunque nadie la nombre. El problema no es que existan las deudas emocionales. Son parte de la naturaleza humana. El problema es cuando no las ves, cuando crees que estás actuando libremente y en realidad estás pagando una deuda que ni sabías que tenías. Ver ese mecanismo no te hace frío ni calculador. Te hace libre para elegir de verdad, para decidir si quieres pagar esa deuda o no, con conciencia, no en automático. Maquiavelo también hablaba del miedo y el amor como herramientas de influencia. Y decía algo que sigue siendo verdad 5 siglos después. Es mejor ser respetado que ser querido, porque el respeto es estable, el afecto es volátil. El que es querido puede perder ese afecto en el momento en que decepciona. El que es respetado mantiene su posición aunque decepcione, porque el respeto viene de lo que eres, no de cómo haces sentir. Eso no significa que no importa ser querido. Significa que construir tu influencia solo sobre el afecto es frágil. Que si la gente solo te necesita porque les caes bien, te quedas sin posición el día que dejas de caerles bien. Y ese día siempre llega. Porque el afecto depende del humor, del contexto, de 1000 variables que no controlas. El respeto depende de tu consistencia, de tu criterio, de que lo que dices y lo que haces sean lo mismo. Y eso sí lo controlas tú. Hay algo que Maquiavelo observó sobre la naturaleza humana que nadie quiere escuchar. Que los seres humanos se mueven principalmente por interés propio, no por maldad, por naturaleza. Que incluso los actos más generosos tienen una motivación detrás que beneficia al que los hace. La satisfacción de ayudar, la sensación de ser necesario, el reconocimiento social, la deuda creada. Entender eso no te hace cínico, te hace realista. Porque cuando entiendes qué motiva a cada persona, puedes predecir cómo va a actuar. Y cuando puedes predecir cómo va a actuar, ya no te sorprende, ya no te decepciona, y ya no tomas decisiones basadas en lo que desearías que fuera, sino en lo que realmente es. Esa claridad no es frialdad. Es la base de las relaciones más honestas que puedes tener. Porque solo puedes conectar de verdad con alguien cuando lo ves de verdad, no cuando lo idealizas. La última lección de Maquiavelo que casi nadie aplica es la más simple y la más poderosa. Controla lo que puedes controlar. Suelta lo que no puedes. Y distingue claramente entre los dos. Lo que puedes controlar: tu comportamiento, tus decisiones, tu posición, tu criterio. Lo que no puedes controlar: las intenciones de otros, el contexto, la suerte, el tiempo. La mayoría gasta energía intentando controlar lo segundo y descuida lo primero. Y así acaba sintiéndose impotente frente a circunstancias que en realidad no tenía que controlar, mientras descuida lo único que sí podía haber cambiado, que era él mismo. Maquiavelo no era un cínico. Era alguien que miraba la realidad sin apartar los ojos. Y esa disposición a mirar sin apartar los ojos es lo más cercano al poder real que existe. No el poder sobre otros, el poder sobre ti mismo, que es el único que nadie puede quitarte. Lo que llevas años negando de ti mismo y cómo eso te controla más que cualquier persona externa.